Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo número 29. Primer libro de Reyes, capítulo número 16, versículo número 29. Mientras usted lo busca, también quiero saludar a todos los que se conectan por las redes sociales y hacer una aclaración. Señores, las redes sociales, las transmisiones en vivo de la iglesia no son para la gente de Tuluá. Para la gente de Tuluá está el congregarse personalmente, presencialmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces las redes no son para la gente de Tuluá, las redes son para la gente que está fuera de nuestra ciudad. Así que si usted nos está viendo y es acá de Tuluá, quiero invitarlo y motivarlo a que no nos vea a través de su teléfono o su televisor, sino que venga a congregarse en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, listo. También saludar, ya que me acordé, a una familia que amamos mucho. ¿Cómo se llaman los mexicanos, amor? Ahorita los vi por ahí conectados. A Gustavo y a Mari. A Mari, ellos son mexicanos que nos ven todos los jueves, nos están viendo, y los domingos se están congregando virtualmente con nosotros. Ellos están allá en Clearwater, en Estados Unidos, y se conecta toda la familia y se congrega con nosotros virtual. Así que un abrazo a ellos, que sé que están ahí conectados. Dios me los bendiga. Amén. Muy bien, listo. Primer libro de Reyes, capítulo número 16, versículo número 29. Vamos a leer y a prestar atención. Escuchen lo que dice la escritura. Todos aquí conmigo, por favor, no se distraigan. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Listo, ayúdenme con silencio, por favor, los niños. Versículo número 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de, ¿qué dice la Biblia? De Jehová. ¿Qué hizo Acab? Lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, dice la Biblia. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y el de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Ibarán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Muy bien, esta es la historia de un rey llamado Acab, que la Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y el resultado de hacer lo malo, el resultado de la idolatría, el resultado de uno mezclarse, el término correcto es unirse, mezclar cosas que no tienen que mezclarse, provoca, dice la Biblia, la ira de Dios. Y este hombre, no siendo de este tipo de adoradores de Acera, de Jezabel y de todos estos dioses del tiempo, cuando tuvo el poder y la autoridad, se dedicó a través de su esposa a idolatrar, a venerar, a honrar otros dioses que no era su Dios. Y dice la escritura que esto provocó la ira de Dios. Escuche esto. Ahora, ¿por qué aira a Dios la idolatría? ¿O por qué Dios es tan celoso que no permite que usted tenga dos señores, en otras palabras? Tengan mucho cuidado con la adoración, tengan mucho cuidado con la idolatría, y más personas que están bajo autoridad, ya sea en su casa, en su hogar, en una empresa, en un ministerio. La idolatría es
uno de los pecados que están en los mandamientos que Dios aborrece. Dios no quiere que tengas a nadie por encima de Él. No quieres que veneres a nadie. No quieres que le tengas fe a nada más. No quieres que tengas a nadie en la silla o en el trono de tu vida. Solo Él quiere estar ahí. Es el lugar que le pertenece. Y cuando no está allí y la gente se dedica a adorar otros dioses, se dedica a adorar otras cosas, entonces la consecuencia es que esto provoca, escuchen muy bien, provoca la ira de Dios. Y la gente dice, ¿por qué pasan tantas cosas? Bueno, nuestras acciones y nuestras conductas están llevando a este tipo de reacciones. No es que Dios sea malo, simplemente hay alguien que sabe que está haciendo lo malo, que se llama transgresión, y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. El pecado de un rey, en este caso de Acab, que era el presidente, digámoslo así, del país, que estaba puesto en autoridad, su pecado traía ruina y miseria sobre el país, sobre la comunidad, sobre una iglesia. Y esto es muy interesante cuando hablamos de autoridad. Cada persona que está puesta en autoridad, su manera de vivir, de creer, de actuar y de decidir afecta automáticamente todo lo que esté debajo de él. Es interesante ver cómo este presidente, llamémoslo así, Acab, hacía que toda la gente que vivía en su pueblo o en ese país, para que usted me entienda, estaba viviendo una crisis brutal. Y la raíz no era la economía, la raíz no era que no había trabajo, la raíz no era que estaban pasando cosas difíciles en el sistema. La raíz era que el que estaba puesto en autoridad estaba haciéndolo mal. Estaba haciéndolo mal. Y esto es un principio del reino de los cielos. Quien está puesto en autoridad bendice o maldice todo lo que esté debajo de él. No hay forma de crecer cuando la autoridad está errada. No hay forma de avanzar cuando la autoridad no está haciendo lo correcto. Y piensen esto, todos ejercemos autoridad en algún área de nuestra vida. Si usted es mamá, usted ejerce autoridad sobre sus hijos. Si usted es jefe en su trabajo y le han entregado un departamento, usted ejerce autoridad sobre eso. Si usted es miembro de esta iglesia y tiene algún cargo que se le haya otorgado, que se le haya delegado por mi persona como pastor de la iglesia, usted tiene autoridad y usted afecta o bendice donde se le ha dado autoridad. A veces pensamos que la vida es así nomás y que todo pasa porque sí, pero la raíz de muchas cosas que no funcionan tienen que ver con la cabeza y con la autoridad. Tienen que ver con quién Dios ha puesto y cómo está ese hombre o esa persona delante de Dios. En este caso, repito, había entrado en una crisis brutal todo un país por culpa de este presidente, por culpa de esta persona. Y el primer motivo, punto de reflexión es el siguiente. Ten mucho cuidado. ¿Qué haces y qué no haces? Porque terminas afectando a toda la gente que está debajo tuyo. Ten cuidado cómo te mueves. Ten cuidado con qué espíritu y con qué corazón nos movemos. De qué forma lo hacemos. Porque indudablemente terminaremos afectando todo lo que esté debajo de nosotros. Las consecuencias del pecado de Acab provocó que el profeta cerrara los cielos, creando una crisis. Cuenta la historia que este hombre, por tanto pecado, había un profeta de parte de Dios y mandó a cerrar los cielos. Así que el pecado provoca la reacción de Jehová. Y la reacción son sus propias consecuencias. Y ese es el punto. Hay que entender que en la vida hay cosas injustas, pero también tienes que entender que hay cosas que son reacciones y son provocadas por las mismas consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Aló? Entonces, si fuese así, no es que Dios sea malo. Si fuese así, no es que Dios no está interesado en ti. Si fuese así, no es que Dios no te ama, como a veces concluimos. Ayúdenme con los niños, por favor, que es que me desconcentran un poquito. Pueden subirlos arriba, nos están atendiendo también, ¿vale? Ayúdenme, por favor. Muy bien. Entonces, las consecuencias son terribles cuando usted y yo estamos bajo autoridad y la usamos mal.
Ahora, ¿qué estaba pasando? Teológicamente hablando, en esta época había una crisis de hambre brutal por el pecado de un hombre. Cuenta la historia que no llovía, y al no llover, ¿qué pasa cuando no llueve? Cuando no llueve, la agricultura se seca. Cuando no hay agua, no hay producción. Cuando no llueve y la economía está atrofiada, no fluye nada. Había una crisis tremenda, había una hambruna impresionante. ¿Me está escuchando? La gente sufría de hambre. Hoy en día hacen un cálculo de la pobreza de Colombia. ¿Y usted sabía cuál es la forma o el indicativo correcto para saber quién es pobre? Porque a veces pensamos que el que es pobre es el que no tiene para vestir en diciembre. A veces pensamos que el que no es pobre es el que no tiene una casa bonita. A veces pensamos que el que es pobre es el que no tiene ni siquiera trabajo. La forma de medir la pobreza a nivel gubernamental tiene que ver con la comida. Si usted no tiene zapatos, pero tiene por lo menos sus 3 golpes al día, usted no entra dentro de la pobreza. La pobreza se mide por el hambre. Entonces, si usted, gracias a Dios, no hablemos de los 3 golpes, algunos comerán carne, otros huevo, algunos carne y huevo, gloria a Dios por eso. Pero si los tienes, así sea arroz solo, y tienes tus 3 golpes al día, tú no eres pobre. Tú no entras dentro de esa gente. Pero estamos llamando a la pobreza. Pero es que medimos la pobreza porque no tenemos unas zapatillas finas. Medimos la pobreza porque no tenemos un iPhone. Medimos que somos pobres porque no podemos salir todos los fines de semana a comer hamburguesa, a comer cortes de carne. Y somos pobres. Pero realmente la pobreza se define por el que aguanta hambre. Ese es el pobre, el que aguanta hambre. Ahora, ¿en algún momento hemos aguantado hambre? ¿Sí o no? ¿Cuántos han aguantado hambre en algún momento? No le dé pena, levante su mano. ¿Cierto que sí? Pero no ha sido todo el tiempo. En algún momento de la vida pasamos por momentos difíciles, pero ahí está Dios. Ahí ha estado Dios con nosotros. Y este era el caso de esta historia. Resulta que en esta historia, donde todo el mundo estaba pasándola mal porque no había comida, porque había una hambruna terrible, porque se había secado, porque no llovía, algunos comían bien. Algunos tenían sus 3 golpes al día. Uno de esos era el profeta de turno. Era la autoridad espiritual de ese tiempo. Así que hay momentos de crisis y de hambre, por supuesto, pero también en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios cuidará de los suyos y comerás como un rey en el nombre de Jesús. Y esto es lo que me encanta, de hacer un paralelo a la gente que ama y que honra a Dios y a los que no honran a Dios. ¿Sabe? El sistema dice que está colapsado. La Biblia dice que estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice que todo va de mal en peor. La Biblia dice que todo va a escasear más. La Biblia dice que todo se va a poner más difícil. Eso es una realidad que no podemos obviar. Este es la condición de este mundo que ya no da más. Pero paralelo a eso, también hay otra realidad que es una verdad y que es la verdad que nosotros decidimos vivir. Dice la Biblia que en tiempos de crisis los hijos estarán con Dios, los hijos tendrán provisión, los hijos vivirán en avivamiento, los hijos tendrán a Dios de su parte. Es muy interesante y muy esperanzador saber que este mundo va para atrás, pero tú vas para adelante. Es muy esperanzador saber que cuando Dios se te mete en el corazón, no hay empleo en Tuluá, pero a ti te están contratando y te están llamando. Es muy esperanzador saber que las cosas allá están horribles y tú vives en esas cosas, pero estás con paz porque vives en el reino de los cielos. Es una bendición saber que muchos se quejan,
Y tú estás bendecido. Porque la Biblia dice, en los postreros tiempos te van a perseguir, van a calumniarte, van a pasar cosas terribles. Pero dice, tranquilos, yo estoy con ustedes. Y esto era lo que le pasaba al profeta. En tiempos de hambre, Dios cuidaba de los suyos. Vamos, levánteme su mano porque me están empezando a dar ganas de predicar. Quiero decirte de parte de Dios que en los momentos más difíciles, declaro esto para tu vida, Dios cuidará de ti y de los tuyos. Dios cuidará de ti y de los tuyos. Donde diga que hay hambre, habrá abundancia para los hijos de Dios. Donde digan que las puertas se te cerraron, se te abrirán en el nombre de Jesús. Tú decidirás vivir por fe y no por vista. La vista dice que no hay, la vista dice que no se puede, la vista dice que no podemos, la vista dice que no deberíamos hacer, pero mi fe dice que Dios puede, que Dios es grande, que Dios prospera, que Dios bendice, que Dios levanta, que Dios sana, que Dios restaura. ¿Qué realidad quieres vivir en los últimos tiempos? ¿Dónde te quieres posicionar? Todos aguantaban hambre, menos uno. Todos aguantaban hambre y Dios enviándole los cuervos a uno. En tiempos de hambruna, Dios mandaba a los pájaros a decirle a un profeta deprimido: no te preocupes, yo estoy contigo. En tiempos donde los arroyos se secaban porque había una terrible crisis de agua, pasaba un arroyo, un manantial cerca de la caverna o del hueco de la cueva donde estaba el profeta. Esos son los cuervos de Dios que se van a activar en los últimos tiempos. La gente podrá estar como esté, pero Dios cuidará de los suyos. Levántame tu mano, yo declaro que sobre ti vendrán los cuervos de Dios en el nombre de Jesús. Dios cuidará de ti, Dios enviará los cuervos tocarán tu casa, los cuervos tocarán la puerta de tu casa, los cuervos vendrán en forma de jefe, en forma de personas, pero serán cuervos enviados por Dios para sustentar a tu pueblo, para decirle al pueblo: yo estoy con ustedes, aquí está tu Dios, aquí está tu Dios, yo soy el que soy. Yo soy tu proveedor, yo soy tu Dios, yo tengo cuidado de ti. El profeta en esos momentos difíciles comía lo mismo que el rey. Carne, diga conmigo, carne. ¿Qué comía el rey? ¿Qué comía el profeta? ¿Qué comía el pueblo? Nada. Ahora, dentro de la historia aparece una viuda, que yo sé que usted la ha escuchado. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 16. Vamos a leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, 8 y 16. 8 al 16. Escuche, porque aquí aparece la viuda de Sarepta. Atención. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Vino palabra de Jehová sobre el profeta: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda. Escuche esta palabra. Dios le ha dado una ¿qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? No era una alternativa. Dios le dice al profeta que viene de comer carne, que viene de estar lleno, de estar bien. Porque era que la gente es tan envidiosa, mano, ¿cierto? La gente no te puede ver bien. ¿Usted ha visto eso? La gente no te puede ir bien. Vea, le voy a contar una historia. Estos días he estado sacando la licencia de carro porque yo manejo con la licencia de otro país donde yo me crié. Y eso es un rollo porque cada 2 meses hay que estar haciendo un trámite y me cansé de eso. Y dije, voy a hacer el esfuerzo y vamos a sacar la licencia de carro.
Y yo voy allá a mis clases, ahí todo tranquilito, todo feliz, y en una clase empecé a participar y todo. Y yo no sabía que el dueño de esa era el que estaba dando las clases. Después llega y me presenta, y yo con una pena, porque usted sabe que yo ando con pantalonetica, yo ando con gorra, ¿sí o no? A mí me ven en la calle y yo soy un pastor diferente, a mí no me van a ver ustedes con corbata y con eso. De ahí de vez en cuando, pero no siempre. Y yo ando con mi chorcito y con mis tenis y con mi gorrita. Esa es mi forma de vestir y no la voy a cambiar. Pero no parezco un pastor, ¿cierto? La gente que no nos conoce, ¿este pastor de dónde? ¿Qué va a ser pastor de qué? Y ese día me había ido en chanclas. Yo tengo unas chanclitas ahí, unas sandalias bien chéveres que me gustan mucho. Me las regaló mi suegra. Suegra, ya se me dañaron, ¿o yo? Cualquier cosa. Ya están por ahí dañando. Y me fui así vestidito como me he visto yo y llegué y hice mi clase y todo. Y allá trabaja una mujer que se llama Zoraida, que es acá de la iglesia. Y esa mujer, yo creo que me está viendo, más bullosa. ¡Mi pastor!, dice yo. Pero lo grita. Y le dice a todos los compañeros, vea, él es mi pastor. Y yo en sandalia, yo así. Mentira, a mí no me da pena. ¿Usted qué me da pena? No me da pena nada. Y el Señor me miraba así. Y yo creo que Zoraida también se sintió como... Y yo veía así como una mirada como despectiva, ¿no? Porque este muchacho con gorrita, con esa barbita, con esas gafitas, así vestido. Imagínese pues. ¿Será que lo digo o no lo digo? Y hermano, y para la gloria de Dios, ayer llegué y me dice Zoraida, pastor, el dueño de la empresa donde yo trabajo quiere hablar con usted. Después de que me miraba así. Quiere que usted ore por él. Le digo, sáqueme una cita. Sáqueme una cita. Vamos a predicar fuera de tiempo. Amén. ¿A qué voy con todo esto? Que la gente a veces juzga por las apariencias. Y el profeta venía lleno. El profeta se vestía como el pastor John Wilder, con gorrita. Estaba gordito. En tiempos de hambre el profeta estaba gordito. Y dice la Biblia que Dios le habló a una bruja, iba a decir, a una viuda. Y esta viuda es de parte del pueblo que aguanta hambre, iglesia. Es parte del pueblo que aguanta hambre. No hace parte de la promesa. Pero Dios le plació, dice la Biblia, darle la orden que alimentara al profeta. Y esto son cosas donde empieza nuestro raciocinio a chocar y a ver injusticias. Y yo lo he dicho una y mil veces y se lo voy a repetir porque usted tiene que superar el tema de las injusticias en su vida, iglesia. Tienes que aprender que la injusticia es el mejor maestro y la mejor herramienta que Dios puede usar a tu favor para llevarte a crecer, para que puedas tener acceso a las cosas del reino. Dios usa las injusticias para promoverte a otro nivel. Lo que pasa es que si tú no entiendes y no cedes tu derecho a tu propia justicia, no vas a crecer. Y qué injusto es ver que una persona que se está muriendo de hambre literal con su familia, Dios le ordena que alimente a un profeta que se viste con una gorrita, que se pone unas gafas y que está panzón y más gordo que yo y que viene de comer carne. ¿Cómo el profeta sale de un lugar de estar bien, de no estar bajo la misma crisis que la gente, y ahora va a Sidón, dice la Biblia, a Sarepta, perdón? Y alguien que no tiene, tiene que sustentarlo. Alguien que no tiene, tiene que darle lo que tiene. Y dice la escritura que cuando esta viuda se encontró con él, le dice, esto es todo lo que tengo.
Esto es todo lo que tengo. ¿Esto es todo qué? Lo que tengo. El profeta viene de comer carne, de tomar agua. La viuda se estaba muriendo de hambre. La pregunta es, ¿quién tenía más necesidad? ¿El profeta o la viuda que venía de aguantar hambre? De comer poquito, de no comer los 3 días, los 3 golpes al día. Y qué injusto es Dios. Que el profeta ayune, que el rey no aguante hambre, que el ungido que tiene la palabra, que tiene la unción, que tiene la autoridad, pase mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la cabeza que damos por necesidad, que ayudamos por necesidad. En tu cabeza la justicia la tomas por tu cuenta. Y piensas que hay que darle al que necesita, no al que tiene. Y eso es verídico, eso es limosnas. Pero resulta que usted se metió con Dios, un Dios que no vive en este plano solamente, sino que vive en un plano mayor, espiritual. Y en el plano espiritual las cosas funcionan totalmente diferentes. Así que usted acá piensa dar porque alguien tiene una necesidad. Y eso no está mal, eso es prestarle a Dios, dice la Biblia. Pero para entrar a los códigos y a las cosas nuevas de Dios y entender y asegurarme y vivir bajo un principio de prosperidad, de provisión divina, de puertas abiertas, de saber que todo está mal, pero Dios me promete que Él va a estar conmigo y que a mí me va a ir bien, y que a donde otros no venden, yo voy a vender, donde otros se enferman, yo voy a estar sano, donde a otros le va mal, a mí me va a ir bien. Para entrar en esa dimensión no solo tengo que decirlo, no solo basta con hablarlo, hay que activar y abrir esa puerta. Y esa puerta no se abre cuando se da por necesidad. Esa puerta se abre cuando se da por honrar. Yo he escuchado a gente decir esto: yo no diezmo en esa iglesia porque esa iglesia ya tiene todo. Yo vengo de una iglesia muy grande en Costa Rica, muy grande. Y yo escuchaba gente decir eso: yo no diezmo en esa iglesia porque ellas tienen todo. Mejor voy a dar mi diezmo allá donde el pastor decía que, pobrecito, véalo como está, gordito y lleno de lombrices. Ayúdelo si usted tiene el corazón. Pero entienda que es que usted no está dando algo. Y cuando hablo de dar, no solo se me queda en el dinero, porque hablo de dinero porque se está hablando de dar provisión. Pero hablo de todo, déjeme abrirlo a todo lo que tenga que ver con el tema de dar tu tiempo, de dar tus esfuerzos, de ofrendar tu justicia, de dar lo que tienes. Porque cuando damos, si se trata a Dios, usted no le da porque Él necesita. Por eso usted no me ha visto decir: es que necesitamos tal cosa. Aquí se necesitan muchas cosas. Pero usted aquí, por ejemplo, por poner un caso, usted aquí no trae una ofrenda o un diezmo porque la iglesia necesite. Porque el principio sería errado. Yo le estaría enseñando a usted a dar limosna, a darle el que necesita, y no está mal. Pero la llave y el principio se abre no por necesidad, sino por honra. Y esta mujer se le declaró una palabra. ¿Sabe cuál era la palabra? La palabra era la siguiente: tu calculadora dice que lo que tienes, una harina y un pan, puedes comer hoy, pero no vas a comer mañana, dijo Dios. Pero esa es tu calculadora. Si tú quieres prosperar, voy a decirte que ese pancito y esa harina y ese aceite, dásela al reino de los cielos, y el reino de los cielos te proveerá para que en los tiempos de hambre y de crisis no te falte nada. Pastor, me está manipulando. Es lo que dice la escritura. Si no le gusta, discúlpeme. Aquí hay un vicio que lo estamos quitando con mi esposa, y si usted lo tiene, lo estamos educando y ayudándole. Pastor, si usted necesita algo, pastor, yo los voy a apoyar.
Un día alguien me dijo, cuando le estaba hablando de dinero, le dije, uy, hermano, es que esto vale un poco de plata. Y digo, pastor, levante, dígale a la iglesia que necesitamos. Y yo entiendo que la gente ha hecho eso y lo hemos hecho, pero ese no es el principio correcto, no es por necesidad. Dios no necesita que tú le sirvas. Dios no necesita que tú lo apoyes. Dios no necesita que tú estés en un ministerio. Dios no necesita que tú vengas a ofrecerte a la iglesia a ver si podemos hacer algo. Dios no tiene necesidades. Dios viene de comer carne todos los días. Dios viene de estar en un lugar donde hay abundancia. Dios viene de tener todo lo que quiera. Lo que tú le puedas dar a Dios no es nada comparado a lo que Él ya tiene, porque el principio es que lo que tú le das es porque el primero te lo dio. Así que no podemos dar pensando que alguien necesita lo que le estamos dando. Eso sería una limosna. Usted le da a alguien que es rico y que no necesita lo que tú le puedas dar. Tú le das a alguien que tiene miles de empleados llamados ángeles y no necesitan tu tiempo para que cojas una escoba acá. Tú le ofrendas y le diezmas a alguien que dice que camina por una calle de oro. Así que es errado pensar que le damos a Dios porque Dios necesita lo que le podemos dar para que el reino avance. Es errado decir que yo sirvo en la iglesia porque entonces si yo no sirvo, entonces nadie más lo hace. Es que me necesitan. No te equivoques. Quien necesita eres tú, por eso Dios te pone a honrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Quien necesita provisión eres tú, por eso Dios te pone a honrarlo. Quien necesita salir adelante eres tú, por eso Dios te pone a honrarlo. Quien necesita asegurarse con la gracia de Dios eres tú, por eso Dios te pone a que le sirvas. Quien necesita la gracia de Dios para estar allá afuera y enfrentarse en ese sistema eres tú, por eso la Biblia dice que el que le sirve a Dios le es contado como un especial tesoro, porque ese está amontonando gracia. Todo lo que la gente le da a Dios no es en vano, es para darte mucho más de lo que tú estás dispuesto a dar. Y yo le he dicho a los servidores, yo sé que servir no es fácil si no hay fe y hay un corazón correcto. ¿Sabe por qué? Porque aquí somos conchudos en el reino de los cielos. Aquí mucha gente trabaja y no se le paga un peso. Y tras de que no se les paga, pues ya escuchó el comentario, más bien le traen sus diezmos y ofrendas al pastor. Eso es lo que dice la gente, ¿no? O nos vamos a ver aquí todo lo de la cara de que no es así. Así habla el sistema allá afuera. ¿No es así o no? Y la gente sirve y ofrenda tiempo, esfuerzo. ¿Cuánta gente llega aquí y viene de caminar como por ejemplo en Agua Clara? Si tu corazón es correcto, en vez de estarte quejando porque te toca caminar varios kilómetros, tú le estás haciendo con el corazón. Tú estás pagando un precio. Tú sabes que no le vienes a servir al hombre sino a Dios, aunque Dios haya puesto un nombre. Tú sabes que coger una escoba aquí no es lo mismo que cogerla en tu casa. Tú sabes que venir aquí a limpiar una baldosita no es lo mismo que limpiarlo en tu casa. Aquí lo estás haciendo para Dios. Y cada vez que alguien ofrenda algo, da un recurso, da su tiempo, da su esfuerzo. Yo he conocido gente, hermano, que se viene desde el otro lado a pie. Y usted tiene una motico y llega tarde. Y sé que lo hacen con un corazón genuino. Pero yo conozco los principios del reino y los principios me dicen a mí que como autoridad tengo que ahorrar por recompensa. Así que mi oración para el liderazgo que da, la da toda con nosotros. Así que mi oración para la gente que paga un precio con nosotros. Así que mi oración para los que vienen a servir a Dios, a limpiar como Abelardo, a hacer lo que tengan que hacer, a dar de su tiempo, de su esfuerzo, de su trabajo. Todo lo que tú puedas hacer, mientras usted lo hace con un corazón correcto, su pastor está orando diciéndole: Señor, esos
eso tiene recompensa, eso tiene recompensa, eso tiene recompensa. Señor, míralo cuántas calles camina, eso tiene recompensa. Señor, míralo cómo te da con un corazón genuino, eso tiene recompensa. Señor, míralo cómo se aguanta aquí muchas cosas injustas que pasan en la iglesia, eso tiene recompensa. Señor, míralo cómo llega cansado después de su trabajo, cansado sin comer, y viene al culto mientras usted está ahí sentado. Yo estoy orando, eso tiene recompensa. Y es el principio que a esta mujer se le enseñó. Cuando la orden es honrar, después de la honra, detrás de la honra, viene la recompensa. En el caso de esta mujer, lo que tiene le servía para sustentarse un día, no toda la vida. Pero esta mujer hizo caso al principio de la honra y no invirtió en su necesidad, sino invirtió por honrar el reino. Y todo lo que honró al reino después se le multiplicó. Dice la escritura que esta mujer se le multiplicó lo que dio. Y este es el principio del reino de los cielos. Y no lo quiero centrar solo en dinero para que su corazón no se le apachurre, porque no le estoy hablando de dinero solamente. Mateo capítulo 14, versículos 17 y 18. Voy rápido porque se me fue el tiempo. Dice la escritura que Jesús dio una orden. Habían 20,000 personas más o menos, con niños, mujeres. Dice la Biblia que eran 5,000 hombres, pero se cree que entre niños, mujeres y todo eso, habían 20,000 a 25,000 personas. Ya era tarde y Jesús dio una orden y le dijo a sus discípulos: aliméntenlos. Y sus discípulos dijeron: pero Señor, son 20 piolas de personas, ¿cómo le vamos a dar? Y Jesús dijo: aliméntenlos. Y Jesús dijo: denles de comer, siéntenlos y denles de comer. Y los discípulos se cogían la cabeza y decían: pero ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo vamos a darle almuerzo a 157 personas? ¿Cómo vamos a meter un poco de plata en esto? Diría el apocado, el religioso, el que no tiene mentalidad reina: esto no es necesario. Y sale Judas diciendo: pero pastor, tanta gente muriéndose de hambre y usted pensando en una alfombra. ¿Eso no fue lo que dijo Judas cuando se le derramó el aceite, el perfume a los pies del maestro? ¿No dijo en su corazón: habiendo tanta gente, ¿por qué no vendemos el perfume y en vez de invertirlo en el reino de los cielos lo invertimos en los pobres? Y Jesús tiró un facto tremendo. ¿Sabe qué dijo Jesús? A los pobres los tendrán siempre. Siempre habrá oportunidad de servirle a la gente que necesita. Pero cuando Dios manda a que honres el reino, es porque está preparando una recompensa para tu vida. Dios no estaba pensando en el aceitico ni en la harinita de la viuda. Dios estaba pensando en prosperarla en tiempo de hambre. Usted está pensando en el aceitico. Dios está pensando en que toda la temporada difícil la pase bendecido. Pero Dios necesita algo. Los discípulos se cogían la cabeza. Los discípulos decían: ¿qué vamos a hacer? Los discípulos decían: ¿cómo lo vamos a hacer? Y apareció un niño, un joven, dice la escritura. Por eso dice que el reino de los cielos es de los niños. Porque los niños, ya me siento raro acá, estoy apenas acomodándome otra vez. Y yo, ¿para dónde cojo? Dios mío, no sé para dónde coger. Llegó un joven que no se preocupa. Llegó un joven que no sabe matemáticas. Llegó un joven que no se azara ni se obstina por el día de mañana. Llegó un joven, dice, con unos panes y unos peces, 5 más 2. Y le dijo un discípulo: mira, esto es todo lo que tengo. Yo me imagino al discípulo diciendo: son 20,000 y tú me traes 5 y 2. Que la gente no ha entendido cómo funciona el reino.
Para usar la multiplicación se necesita mínimo una unidad. Porque si usted multiplica 0 por 0, ¿cuánto es? Pero si usted multiplica 1 por 1, ¿cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto es? 1. Fueron al colegio, ¿cierto? Están ahí pensando, pastor, se equivocó. Pero si usted multiplica 1 por 2, y si multiplicas 1 por 3, y si multiplicas por 4, por 5, por 6, por 7. Dios es un Dios de multiplicación, pero necesita algo con que trabajar. Es que Dios puede hacerlo solo con la palabra. Sí, eso fue la creación. Pero la multiplicación necesita que alguien entre y abra el código, abra la llave, abra la puerta. Jesús necesitaba los 5 panes y los 2 peces. Jesús necesitaba la harina y la tinaja y el aceite de esta viuda. Jesús necesitaba tu tiempo. Jesús necesitaba tu servicio para multiplicarlo. Jesús necesitaba la injusticia. Jesús necesitaba tu amor, tu entrega, tu pasión. Jesús necesitaba cualquier cosa que tú puedas darlo para Él multiplicarlo. Pero la gente está pensando y queriendo y asumiendo que van a ser bendecidos, que Dios va a estar con ellos, que Dios les va a ayudar. Pero cuando Dios se te presenta y te da la orden que sueltes tu masa, que sueltes tu tinaja, que sueltes tu aceite, no eres capaz de soltarlo. Cuando Dios te dice dame tu tiempo, no sos capaz de darle tu tiempo. El domingo fue impresionante acá. Yo vi un reloj y vi como gente, incluyéndome a mí, Dios estaba pidiendo más tiempo de nosotros. Pero quieres que el reino conspire a tu favor, pero tú no eres capaz de conspirar a favor del reino. Y esto es lo que hace un niño. Un niño da desinteresadamente. Un niño no sabe cómo lo va a hacer Dios, pero da lo que tiene. Un niño no sabe, pero lo hace. Los adultos están llenos de distracción, llenos de experiencia, llenos de sabiduría, llenos de matemáticas. Y dicen nunca tengo tiempo para servir, nunca tengo tiempo para ir a la iglesia, nunca tengo tiempo para hacer esto, yo no puedo, eso no es importante para mí. Todo lo que tenga que ver el reino no es importante. Para mí es importante el trabajo, para mí es importante los estudios, para mí es importante mi familia, y todo eso es importante, señores, pero jamás será más importante que el reino de los cielos. Por eso Mateo 6:33 dice que el que busca el reino, que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas hay un elemento, es un pan, son unos peces. Hay un elemento, una harina, un aceite. Hay un elemento, un tiempo, una disposición, un deseo, un sí, un lo vamos a hacer, un cuente conmigo, Dios. Ese es el elemento que Dios necesita. La pregunta es, ¿somos capaces de dar ese elemento o no? Déjenme terminar la historia. Por supuesto que hay una palabra que solo se activa cuando tú estás dispuesto a poner ese elemento. Para algunos será dinero, para otros será tiempo, para otros requerirá tomar decisiones serias y abstenerse de cosas. Para otros puede ser tomar decisiones con sus relaciones emocionales, sentimentales, personales. Para otros Dios les estará pidiendo un elemento. El que usted sabe acá en su corazón qué es lo que Dios te está pidiendo para que Él pueda hacer algo en tu vida. Tienes que sacarte la religión de la cabeza y pensar que Dios hace todo solo porque Él quiere. Él quiere, pero Él necesita algo
para multiplicarlo. ¿Cuántos dicen amén? Termino la historia. Dice la historia, más adelante, por supuesto la viuda fue próspera, por supuesto la viuda comió ella y sus hijos. Pero más adelante hay un elemento importante. Elías está en el Monte Carmelo. Póngase de pie, por favor, que esto me hace sentir que ya estoy acabando. Está en el Monte de Carmelo. Y en el Monte de Carmelo, en plena crisis, repito, no había ¿qué? Agua. No había carne. Y en plena crisis, en el Monte de Carmelo, Elías dice, llamen a los profetas de Baal. Y si hacen descender fuego, Baal es el Dios verdadero. Pero yo voy a aplicar mis principios cómo atraer el fuego, cómo manifestar la presencia y la gloria de Dios. No lo hizo en esta ocasión orando. No lo hizo en esta ocasión como en otras ocasiones, que caiga fuego del cielo y ¡pum! Quemó unos niños que se estaban burlando del profeta. Este caso usó las llaves del reino para traer el fuego. ¿Sabe qué dice la Biblia? No lo vamos a leer en Primero de Reyes 18 al 30, narra la historia. Dice que el profeta mandó a pedir 4 cántaros de agua. Cada cántaro de agua tiene aproximadamente 30 litros de agua. Ojo a este dato, 30 litros en un momento de escasez. Y no solo los mandó a pedir una vez, sino que los mandó a pedir varias veces. Dice las estadísticas que Elías se gastó 360 litros de agua en tiempos donde la gente se moría de sed. 360 litros de agua en tiempos donde los animales se morían de sed. En tiempos donde los sembrados, la agricultura se secaba, se marchitaba y no daba su fruto porque no había agua. Ahora el profeta le da por gastarse 360 litros de agua. Y entra otra vez el espíritu de Judas. ¿Por qué no usamos el agua para darle de beber a los niños? ¿Por qué no usamos el agua para darle a los animalitos que se están secando y muriendo? Pero el profeta entendió cómo funciona el reino. Necesitaba un elemento. Y el elemento era, como decía el salmista, no puedo dar algo que no me cueste. Ese es el principio más tremendo a la hora de abrir puertas del reino de los cielos. Nunca des algo que no te cueste. Así que necesitaba 360 litros de agua porque eran muy costosos, muy valiosos en la época. Pero como si fuera poco, no solo se gastó 360 litros, sino que también cogió un buey gordito, así como yo, para no ofender a nadie. En tiempos donde la gente no tenía sus 3 golpes al día, y empezó a levantar un altar para que a través de los principios traer el fuego, traer el fuego, traer el fuego, y derramó el agua. Lo mismo que hizo la prostituta. ¿Es la prostituta? Sí. Derramó el perfume más costoso. Lo mismo que hizo la viuda de Sarepta.
dio todo lo que tenía. Ahora el profeta estaba gastándose 360 litros que podrían alimentar quizás o darle de beber agua a unos niños. Y no solo le bastó con eso, sino que puso un buey que pudo haberle dado de comer a unos ancianitos que ya estaban desnutridos. Y a través de algo que costaba, abrió la puerta del reino. Y yo me imagino a Dios allá arriba diciendo: pero este loco, ¿qué le está pasando? Déjeme inventarme cosas, esto está por fuera de la Biblia. Yo me imagino a mí un lunes en mi casa que no me quiero ni levantar. Los lunes no me llame, por favor. Viendo televisión, viendo Netflix. Yo veo Netflix. ¿Usted ve Netflix? Qué aburridos que son. Yo me imagino a Dios así. Y empieza algo a jalarlo, como cuando Jesús lo tocó la mujer del flujo de sangre. Pero yo no quiero. ¿Pero qué estás haciendo? Me estás obligando, no es el mejor término porque esto lo tiene muy confundido. Me estás atrayendo con tus principios. Me estás obligando, en el buen sentido de la palabra, a pararme de mi sillón. Me estás obligando a parar la película de Netflix en el momento más chévere de la película. Me estás obligando, en el caso de mi esposa, a no verse MasterChef y tener que coger el teléfono para atender una llamada o algo. Me estás llamando con urgencia. Y no era el caso de Ana, que estaba desesperada: Señor, ayúdame. No, el profeta estaba tranquilo, estaba derramando agua. Y el agua, que era algo que costaba en ese tiempo, mientras la derramaba, estaba haciendo que Dios se levantara del sillón. Estaba haciendo que Dios prestara atención. Estaba haciendo que Dios prestara atención y viniera a su encuentro. Estaba diciéndole: Dios, yo conozco las llaves del reino de los cielos. Yo sé que esta agua vale mucho y te la estoy dando. Yo sé que esto no es cualquier cosa, y a través de esto te estoy llamando, te estoy invocando, te estoy diciendo que vengas a hacerte presente. No solo porque tengo un corazón bonito, no solo porque tengo fe, sino porque uso el reino de los cielos y las llaves para llamar a Dios. Y mientras se derramaba el agua, mientras estaba allí el buey, dice la escritura que vino un fuego del cielo y consumió todo eso. El agua se convirtió en fuego. Dios dejó su sillón en el cielo y hizo como el bicho. ¿Usted está entendiendo o no? Lo veo así como petrificado. Señores, hay algo que tienes que dar. Y repito, no todo es dinero. Para que venga el Dios. Para que vivas en los principios de Dios. Para que sepas que es tener paz en medio de la tribulación. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Cuál es tu agua? ¿Tu agua es el dinero? ¿Tu agua son esos hábitos? ¿Tu agua es ese corazón amargado? ¿Qué te está pidiendo Dios que te cuesta y no quieres soltarlo? Pero si lo sueltas, va a venir fuego y aceite. Vas a vivir bajo principios que no se quebrantan. Así funciona el reino de los cielos. Después de que pasó lo de el Monte Carmelo, salió el profeta y dijo: escucha, viene un aguacero. Y salía el criado y decía: no veo nada. Dios dijo: viene un aguacero.
pero es que estamos en tiempos de sequedad. Estoy anunciándote que yo escucho un aguacero. Y el sol está pegando durísimo, pero el profeta estaba escuchando un aguacero. Puedes estar en momentos difíciles y quiero declarar esto sobre ti. Yo escucho un aguacero en tu sequedad. Yo escucho una bendición en medio de tu proceso. Y el criado iba y decía, no veo nada, y volvía. Ve, aquí ya puedo correr y todo. Profeta, pero no veo nada. Vaya otra vez. Y vaya otra vez, que yo lo estoy escuchando. Este es el principio de la fe, señores. No puedes ver nada si antes primero no lo escuchas. Por eso la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, alimenta tu fe y tu fe crea cosas a través de los principios. La gente quiere ver cosas sin primero escuchar la palabra, sin primero activar la palabra. Hay un aguacero, dijo el profeta. Y cuando menos pensó, empezó a ver una nube pequeñita y empezó a ver que la nube se hacía grande. Y empezó a darse el aguacero sobre la sequedad y acabó el tiempo de crisis, porque por un hombre entró el pecado, entró la crisis llamado Acab en el territorio de Israel. Por un hombre llamado Elías vino un tiempo de abundancia, se acabó la escasez. Por eso te digo, quizás usted puede decir, es que aquí no está mi familia. Tú eres el Acab de tu territorio. Tú decides si maldices o si abres los cielos a través de los principios del reino de los cielos. Todo lo que tú estés dispuesto a hacer, de alguna u otra manera los otros se van a beneficiar. Hay una lluvia que nos va a sobrecoger. Dios ha sido bueno este año con esta casa, y yo creo que el 26 veremos una lluvia, veremos algo poderoso delante de Dios. Pero entrarás en ese año si tienes algo que dar, si tienes algo que soltar, si tienes algo que entregar a Dios. Hay gente que Dios le está gritando, dame ese pecado ya, que quiero bendecirte. Hay gente que Dios le está gritando, decir, dame ya ese celular, dame ya eso que quiero manifestarme en tu vida. Señores, el tiempo es el mismo, pero hay gente que hoy está aguantando hambre y hay gente que está vomitando carne. ¿Me está escuchando? El tiempo es el mismo. ¿En cuál tiempo quieres estar? ¿Donde la gente vomita carne o donde la gente aguanta hambre? ¿Quieres estar en el momento donde Jezabel a todo el mundo seduce y los tiene allá abajo tirados? ¿O quieres estar a los pies de Cristo? ¿Quieres estar distraído o quieres estar conectado? ¿Quieres estar en maldición o quieres estar en bendición? Si por acá del pueblo fue maldito por un profeta, un hombre de Dios, el pueblo fue bendito. Tú eres el profeta de tu casa. Tú eres el profeta del lugar donde estás. Dios te está ordenando que lo honres, porque tú eres la solución a alguien perdido, a alguien en crisis, a alguien sin decisiones, a alguien sin futuro. Dios quiere levantar este tiempo profetas que no sean parte de la crisis, sino de la solución. Hijo mío, entrégame tu corazón. Levanta tus manos. Waymaker, yo escucho a Dios. En tiempos terribles yo quiero creer que habrá abundancia en esta casa. En tiempos de zozobra yo quiero creer que habrá avivamiento. En tiempos de malas noticias yo quiero creer que los hijos estarán tranquilos. Se escucha una voz, va a llover. Se escucha una voz, vas a ser bendito.
Se escucha una voz: Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas. Se escucha una voz: Dios algo va a hacer con tu vida. Él nunca pide algo si no está dispuesto a multiplicarlo. Él nunca va a querer dejarte con las manos vacías. Él ya planeó llenártelas. Él ya planeó bendecirte. ¿Dónde están las viudas de Sarepta esta noche? ¿Dónde están los Elías que derraman agua en el altar? ¿Dónde están los apóstoles que dan su vida en el altar? ¿Dónde están los Paulos que dejan de ser perseguidores y se convierten en predicadores? ¿Dónde está la viuda? ¿Dónde está la prostituta que derramó su perfume? Alguien tiene que dar algo. Alguien tiene que entender que esto es dando, que esto es esforzándose. Vamos, derrama tu agua. Derrama tu agua, derrama tu agua. Derrama tu agua esta noche. Entrégale esa agua a Dios. Suéltala en el nombre de Jesús. Dios quiere usarte más. Dios quiere usarte más, te dice el Señor. Pero tienes que entregarme esos títulos. Tienes que entregarme tu experiencia. Tienes que entregarme por lo que te enorgulleces. Tienes que entregarme tu vida, Paulo. Tienes que entregarme tus logros. Quiero usarte, pero hay algo que tienes que soltar. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Vamos, levanta tus manos y dilo fuerte. Ahí donde estábamos, levanta un altar. Levanta un altar. Derrama tu agua ahí donde estás. Que la palabra produzca algo en ti. Produzca. Alguien tiene unos litros que derramar. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Yo profetizo tiempos de abundancia, tiempos de cielos abiertos, tiempos donde comeremos, donde nos saciaremos, tiempos de multiplicación, tiempos de gloria, donde habrá zozobra, habrá paz en este lugar, donde no habrá que comer, aquí abundará, donde hay crisis, aquí habrá prosperidad, en el nombre poderoso de Jesús. Yo escucho una lluvia, no la veo, pero la escucho, Dios. Yo escucho lo que vas a hacer. Yo creo lo que vas a hacer en esta casa y en los hijos de esta casa. Yo lo creo. 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 Yo lo creo, papá. Yo lo creo. Yo lo creo. Derrama tu agua. Derrama tu agua. Derrama el agua. Derrama el agua. Derrama los litros de agua. Vamos. Da algo que te cueste. Da algo que te cueste. Entrega algo que te cueste. Levanta tus manos y di conmigo: Señor, yo te entrego mis panes, te entrego mis peces, te entrego mi agua, te entrego mi harina, te entrego mi aceite, te entrego, Señor, lo que me estés pidiendo.
cueste, porque yo creo. Aunque no pueda ver, está sobrando. Yo Aunque creo. no pueda ver, está sobrando. Siempre estás. Vamos, siempre dígalo, estás yo sobrando. creo. Siempre estás sobrando. Vamos, termine Aunque profetizando. no pueda ver, está sobrando. No lo escucho. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, papá. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Levanta tus manos al cielo y antes de irte, haz esta proclama conmigo. Diga conmigo: Señor, nunca más te daré lo que me sobra. Voy a darte lo que me cueste. Voy a derramar el agua que me pidas. Voy a entregar los panes que me pidas. Voy a darte los peces que tengo. Dígale: Señor, voy a darte lo que me pidas, Señor. En el nombre de Jesús, hoy entiendo por la palabra. Hoy tomo las llaves del reino y voy a abrir lo que está en el reino para mi vida. Diga: en tiempos de crisis, en tiempos de zozobra, en tiempos de escasez, en tiempos donde todo es confusión, yo viviré en los tiempos paralelos del Señor. Diga: donde habrá escasez, yo estaré próspero. Diga: donde hay maldición, yo estaré bendito. Diga: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo tomo la decisión que vivan en bendición. Diga: si por uno fue maldito a las familias, diga: por mí, mi familia será bendita. Diga: Señor, te entrego lo que me pidas, porque tú nunca pides si no estás dispuesto a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén a eso?